en la materia Fundamentos de la Tecnología de la Información con los compañeros Johanna del Rocío Díaz Vázquez, Ángela Yanira Paredes Altos, Daisy Paola Rojas Abraham y Derek Pauchilla Reyes. Vamos a hablarles sobre nuestros trabajos experimentales 3 y 4, los cuales hablaban sobre el string y su implementación. Y más. A continuación voy a mostrarles una introducción general en los conceptos de cadena de texto. No escucho, Una como cadena no. de texto o string en inglés es un tipo de dato fundamental en la programación que consiste en una cadena, en una secuencia, en una secuencia ordenada de caracteres. Estos caracteres pueden ser letras, números, símbolos o espacios. Las cadenas se utilizan para almacenar o manipular textos, como palabras, frases o párrafos. En la mayoría de los lenguajes de programación, se representan típicamente encerradas entre comillas simples o dobles. Por ejemplo, como pueden ver, el Hola Mundo tiene dos comillas, o el 1, 2, 3, 4, 5 que tiene una comilla. No tiene interferencia, pero se ve más sencillo, aunque también se pueden poner de tres comillas. Cada carácter de una cadena tiene una posición o índice que permite acceder a él individualmente o realizar operaciones individuales como la concatenación, que es unir dos cadenas, o la búsqueda de su cadena. ¿Cómo funciona esto? Como podemos ver el Hola Mundo, cualquiera pensaría que la H sería el primer número, pero en la programación se empieza con el número cero, con lo cual H sería cero, la A, en vez de ser el número 4 sería el número 3 y de tal manera vamos aumentando, contamos normal, menos uno porque comenzamos a contar desde cero. La importancia de los strings en la programación. En la programación, los datos se representan mediante diferentes tipos de datos de variables, siendo un string de los más utilizados. ¿Por qué los strings son de los más utilizados? Porque los strings son los que permiten ver específicamente lo que queremos mostrarle al usuario. Porque podemos darle una orden o decirle vamos a hacer esto o lo otro. Los strings son cadenas de caracteres que permiten almacenar y manipular la información textual como nombres, mensajes, contraseñas o datos recibidos de otros sistemas. Su importancia radica en que facilitan la interpretación entre el programador y el programa, así como el procesamiento y el análisis de la información. Con los strings podemos ser mucho más simples al mostrar algo. Porque cuando usted quiere dar un mensaje a alguien, lo escribe. Simplemente le dice qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a ver y se acabó. La definición del string, para ser más claro, un string o cadena de texto es un tipo de dato que contiene una secuencia de caracteres, como ya lo vimos, incluyendo letras, números, símbolos o espacios. Ya puede ser el asterisco, el arroba, el Gmail. En la mayoría de los lenguajes de programación, los string o las cadenas de texto, entre comillas, simples o dobles, permiten operaciones como la concatenación, la comparación, la búsqueda y el reemplazo e incluso la división, porque podemos sumar, restar o incluir o no incluir cadenas de texto las cuales el usuario quiere. La importancia de las strings, la interacción con el usuario. Los programas necesitan recibir y mostrar información textual. Los strings permiten mostrar mensajes claros y recibir respuesta de los usuarios. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros le mostramos y lo que queremos que él vea para que se ejecute el programa como nosotros deseamos. El almacenamiento de información. Nombres, direcciones, correos electrónicos, contraseñas y datos diversos se almacenan con cadenas de texto. Una de las funciones bastante simples de la string es la contraseña y la validación de las contraseñas. ¿Por qué? Porque si queremos tener algo seguro, le ponemos una contraseña y si la contraseña no es la correcta, no le vamos a dar acceso con algo tan simple como los strings. El procesamiento de datos. Los strings permiten buscar patrones, validar contratos, reemplazar los caracteres, extraer información específica de texto. La comunicación entre sistemas. Muchas aplicaciones intercambian datos de forma de texto, por ejemplo, la JMSOE, la XML.
haciendo indispensable el uso de los strings. La veracidad en la programación. Se combinan con los otros tipos de datos para generar reportes, archivos, interfaces, aplicaciones más complejas. En conclusión, lo que yo puedo rescatar, los strings son un componente esencial en cualquier lenguaje de programación. Facilitan la interacción con los usuarios, el procesamiento de información textual y la comunicación entre sistemas. Sin ellos sería prácticamente imposible desarrollar programas que manejen datos complejos o se conecten con los usuarios y otros tipos de software de manera eficiente. Ahí le puse pausa y ya. ¿Quién le sigue? Me parece que me toca a mí con eso de la concatenación. No sé si me toca a mí. Bueno, el dos soy yo, no sé. Lo que es explicar paso a paso. Bueno, entonces hágalo este compañero. ¿Me toca a mí entonces? Sí, 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 avíseme cuando quiera empezar para continuar la grabación. Ya. Ok, ya. Déjenme dejar de compartir. Ya, ahí puede compartir. Pantalla. Ahí se ve. Ahí se ve. Sí, sí, ahí se ve. Listo. Bueno, buenos días, Magíster. Mi nombre es Daisy Rojas. A continuación les voy a explicar acerca de cómo se realiza el tema a tratar paso a paso. Como primer punto tenemos la concatenación de cadenas. Este prácticamente es el proceso de unir dos o más cadenas de texto para formar una nueva. Aquí cabe mencionar que el operador más es el método más sencillo y común. Los F-strings o cadenas literales con formato es la forma más moderna y legible a partir del Python 3.6. Como tercero tenemos el método .join, que es ideal para unir elementos de una lista con separador. Aquí podemos observar cómo eh, ingresamos las concatenaciones en este de aquí. Como siguiente tenemos la extracción de subcadenas. Esto se refiere a obtener una porción de una cadena usando sus índices. Esto se conoce como slicing o rebanado. Tenemos que tener en cuenta que la sintaxis general es la cadena, que siempre va a ir entre corchetes con las palabras inicio, dos puntos fin, dos puntos paso. Segundo, el índice de inicio es inclusivo y el índice de fin es exclusivo. No se incluye aquí el resultado. Y los índices siempre van a comenzar en cero. Aquí podemos observar también el ejemplo que realizamos. Conversión a mayúsculas o minúsculas. Bueno, Python tiene varios métodos simples para cambiar las capitalizaciones de una cadena. Entre ellos tenemos .upper, que convierte todos los caracteres en mayúsculas, .lower, que convierte todos los caracteres en minúsculas, .capitalize, que convierte solo el primer carácter de la cadena a mayúscula, y el .title, que convierte el primer carácter de cada palabra a mayúscula. En el ejemplo de acá, nosotros convertimos de mayúsculas a minúsculas, ¿sí? Entonces aquí pusimos lo que queríamos realizar en mayúsculas, concatenada, punto upper, y ahí pusimos los demás. Entonces, este es el paso para convertir de mayúscula a minúscula. Como siguiente tenemos el conteo de caracteres y palabras. Puede contar elementos en una cadena de dos formas principales. La primera es el conteo de caracteres, que utiliza la función integral len, como está aquí en el ejemplo. Pusimos aquí len y aquí frase.
Y el segundo es el conteo de palabras, que se utiliza el método .slit para dividir la cadena en una lista de palabras y luego se aplica len a esa lista, ¿sí? Bueno, aquí solamente lo hicimos con el ejemplo del conteo de caracteres utilizando el len. Ahora vamos a hablar del reemplazo de texto. Se utiliza para sustituir todos o un número específico, las ocurrencias de una subcadena por otra. Primero tenemos el old, que es la subcadena a buscar. El new, que es la subcadena por la que reemplazará. El count, este puede ser opcional. El número de reemplazos se realiza a realizar si omite o reemplaza a todos. Sí, entonces aquí nosotros utilizamos ¿cuál era? El count, sí. Entonces este es el ejemplo que realizamos también. Aquí pusimos que reemplace la palabra coche. Entonces aquí como resultado se nos reemplazó esa palabra. Y eso sería todo. ¿Ya empezó la grabación? Sí, Mm, compañero. Ya, cadenas de texto. Los fundamentos teóricos de las estructuras de cadenas se basan en la clasificación de la química orgánica, cadenas abiertas versus cerradas, saturadas versus insaturadas, homogéneas versus heterogéneas. La teoría de polímeros, disposición simétrica, flexibilidad y la teoría de cadenas de Marcos. Procesos estotácticos, sí. En un sistema de estados finitos. Estos principios se explican cómo los átomos se enlazan para formar moléculas, como estos se organizan como ciertos sistemas de evolución del tiempo. Tipos de datos de cadenas. Cadenas Char, Binary y en la representación de cadenas en memoria suelen utilizar dos enfoques: matrices terminadas en cero, matrices, matrices con prefijo de longitud. En matriz terminada en cero se utiliza un vector simple de caracteres con un carácter designado como terminador, como es habitual en las implementaciones de C. Y aquí tenemos un código que se hizo en clase, en lo que podemos ver la descripción de un programa de una matriz de filas, de 3 filas, la cual presenta que, o sea, cada ejecución presenta una cadena porque se va ejecutando paso a paso. Muchas gracias. Ya. Ya, ya. Ángela, porfa, proyectame, que yo no, mi lacto está. Voy a tratar de hacerlo más extensa porque a mí creo que es teórico, ¿no? Ya, Sí, sí. ya. Buenas tardes, saludos cordiales, Mester. Compañero, a mí me toca lo que son las operaciones básicas, lo que es concatenación y sus cadenas de sling y extracción. Las cadenas de texto, también llamadas string, son uno de los tipos de datos fundamentales en cualquier lenguaje de programación. Una cadena es simplemente una secuencia ordenada de caracteres, donde cada carácter tiene una exposición o índice dentro de la cadena. Esta secuencia puede incluir letras, números, signos de puntuación, espacios e incluso símbolos especiales. Ay, no, más arriba, primero.
Las operaciones básicas incluyen la concatenación una en cadena, subcadenas, extraen operaciones en una cadena de Slim. Un modelo para extraer subcadenas usan índices de inicio y de fin. Concatenación. Esta operación se basa en combinar dos o más cadenas de texto para crear una sola cadena más extensa. Por ejemplo, al unir las cadenas hola y mundo, el resultado sería hola mundo. La siguiente. Sus cadenas y Slim, extracción. Esta operación sirve para extraer una sección concreta de una cadena más extensa. Para hacerlo, se indica la posición inicial y la cantidad de caracteres que se desea obtener. Por ejemplo, en la cadena hola mundo, si queremos obtener la palabra mundo, se comienza desde la posición 5 y se toman 5 caracteres. ¿Cómo se hace? Se define la posición de inicio y opcionalmente la de fin. En la mayoría de los lenguajes de programación, la primera posición tiene el índice 0. Muchas gracias. Yo quería mostrar un ejemplo de un pequeño programa con el uso de los strings. ¿Cuál sería este? Creo que sí se ve. Aquí muestra que el ingreso mensual sería igual a input ingrese el ingreso mensual, lo cual se traduciría a que el usuario ingresa un texto. El texto, como necesitamos que se haga número entero, lo convertimos en número con int, y de igual el gasto mensual. El, el fin de este programa es mostrar al usuario si está llevando una correcta o mala economía, el cual el programa comienza comparando el ingreso mensual con el gasto mensual, el cual sería, si el ingreso mensual menos gasto mensual es menor que cero, le va a mostrar al usuario que está en bancarrota. Eso sería con el if. El if significa si no, pero sí, la cual compararía el ingreso mensual menos gasto mensual, habría una diferencia de 3.000. Es mayor que 3.000, está bien porque lleva una economía sustentable. Pero el else, en este caso contrario, le imprimiría que está gastando mucho y que debe ahorrar, que está llevando una diferencia de entre lo que gana y lo que gasta menor que 3.000. O sea, tiene una buena economía, pero no lo suficiente. Y de lo mismo con las siguientes maneras. Si el ingreso mensual es 1.000, lo compara, el ingreso mensual menos un gasto mensual, vuelve a ser menor que cero, sigue en bancarrota porque está gastando más de lo que tiene. Y de igual manera, con la parte de acá, que el ingreso mensual menos gasto mensual, hay una diferencia de 300, dice que tiene un buen ingreso en Latinoamérica, pero caso contrario, de que gaste más, pero no lo suficiente como para estar en la bancarrota, le da un consejo que debería empezar a ahorrar más. Lo mismo en esta parte de acá. Y vamos a correr el programa, si puedo. Eh, Uy, no me sale la opción. Aquí está. Que cargue. Ingreso mensual. Supongamos que una persona mensualmente gana 540 y tiene un gasto mensual de 420. Le dice que sí sabe ahorrar, pero puede hacerlo mejor. Nos iríamos. Aquí está, a esta parte. Porque está teniendo un ingreso mayor de 340, pero no mayor que 1.000, por lo cual se fue a esta sección la parte del programa. Y como está teniendo una economía sustentable,
porque tiene una diferencia de 180 entre lo que gana versus lo que gasta. Es por lo que puede sustentarse, pero no económicamente en la vida real va a tener una economía bien, porque como sabemos, sufrimos percances y necesitamos dinero. Ese es el fin de este programa. ¿Alguna compañera que quiera sustentar algo? Le puse pausa. Hay que, ¿cómo se llama? Cubrir más tiempo, porque no creo que llevemos los 30 minutos. Si alguien tiene algún programa o algo. Faltaría el compañero y ojalá completemos con esa parte. Sí. Otros ejemplos que tengo por aquí en el programa son estos, los cuales tienen en fin de practicar, pero principalmente muestran la importancia de los strings, porque al no escribir un texto, no puede el usuario ver lo que quiere o necesita. Porque si no le mostramos lo que él, él quiere ver, ¿para qué el programa? ¿O por qué del programa? De ahí la importancia de los strings. A ver, sería un pequeño ejemplo, sería este. ¿Mm? Para, y ahí le agregamos el nombre. No, yo me saqué Opera- el poder de todo eso, operaciones básicas. A ver, operaciones básicas. Búsqueda y reemplazo en cadenas. Introducción. En informática, una cadena es una secuencia de caracteres como letras, números o símbolos. Las operaciones de búsqueda y reemplazo permiten localizar y modificar fragmentos dentro de un texto. Estas funciones son fundamentales en programación, edición de documentos, bases de datos y procesamiento de datos. ¿Qué es la operación de búsqueda? La búsqueda consiste en recorrer una cadena para encontrar una palabra, número o símbolo específico. Puede devolver la posición del texto, coincidencias o cuántas veces aparece. Tipos de búsqueda. Búsqueda exacta, búsqueda parcial, búsqueda sensible a mayúsculas, búsqueda con patrones o expresiones regulares. Ejemplo, buscar el sistema función 1. ¿Qué es la operación de reemplazo? El reemplazo permite constituir una parte de la cadena por otra. Se utiliza para corregir, actualizar o transformar datos. Tipo de reemplazo. Reemplazo simple, reemplazo global, reemplazo condicional
o reemplazo usando expresiones regulares. Ejemplo, reemplazar perro por gato en el perro corre o el gato corre. ¿Cómo funcionan internamente? Las operaciones utilizan algoritmos eficientes como búsqueda secuencial, algoritmos rápidos, expresiones regulares para conocer patrones complejos. Aplicaciones en la vida real. Edición de documentos en Word o en Google Docs. Consulta y actualización de base de datos. Búsqueda en navegadores web. Chatbots e inteligencia artificial. Limpieza y transformación de datos. Validación de formatos como correos, teléfonos o códigos. Las ventajas que nos da es ahorrar tiempo en edición masiva. Nos da una mayor precisión, una limpieza de datos eficiente, automatización de tareas repetitivas. Útil en IA, programación y análisis de datos. Las desventajas que tenemos son un reemplazo global mal hecho que puede dañar los documentos. Las expresiones regulares pueden ser difíciles. La sensibilidad a mayúscula puede generar errores. En conclusión, las operaciones de búsqueda y reemplazo son esenciales para localizar, corregir y transformar el texto de forma rápida y eficiente. Son usadas en edición de documentos, programación, inteligencia artificial, base de datos y análisis de datos. Muchas gracias. Ya, me avisa cuando empiece a grabar, ¿eh? Muy buenas tardes, ingeniero, compañeros. Yo soy Víctor Díaz y voy a hablar acerca de las ventajas y desventajas del manejo de cadena en Python. Tenemos como parte de las ventajas la simplicidad, la legibilidad, que son que Python ofrece una sintaxis clara, fácil de entender para trabajar con cadenas, lo que facilita el, el uso incluso para principiantes. Eh, En segundo punto tenemos la amplia biblioteca de métodos. Las cadenas de Python son objetos, lo que significa que tienen una gran cantidad de métodos integrados, como el split, el join, el replace, el strip, entre otros que simplifican las tareas comunes. Tenemos también otro punto que tiene soporte para Unicode. Python maneja cadenas como Unicode de forma nativa, desde Python 3, o sea, es la tercera versión. Lo que permite trabajar fácilmente con textos en diferentes idiomas y caracteres especiales. Tenemos también una de las ventajas y la última, que tenemos la interpolación y formato. Python ofrece varias formas de formatear cadenas, como string, format y el operador del porcentaje, lo que permite crear cadenas dinámicas de manera eficiente. Bueno, tenemos una quinta, que es la inmutabilidad. Las cadenas son inmutables, lo que garantiza que se modifiquen, lo que garantiza que no se modifiquen accidentalmente, mejorando la seguridad y la consistencia del código. Como parte de las ventajas del manejo de cadenas en Python, tenemos, córtame por favor, hasta ahí, aguanta un rato. Ahora sí, ponle de nuevo. Bien, como parte de las desventajas del manejo de las cadenas en Python, así como la inmutabilidad es una ventaja, también suele ser una desventaja. Aunque es una ventaja en términos de seguridad, la inmutabilidad puede ser una desventaja en operaciones que requieren muchas modificaciones, ya que cada cambio genera una cadena nueva, lo que puede afectar el rendimiento. Tenemos el rendimiento en grandes volúmenes, parte de las desventajas, porque para operaciones intensivas como cadenas muy largas o grandes volúmenes de datos, Python para hacer, puede ser más lento en comparación con lenguajes como C o Java. Tenemos el consumo de memoria debido a todo eh, a lo que estábamos hablando en la parte de arriba, que se puede poner muy lento
por el tipo de datos que maneja. Ya tenemos que el consumo de memoria, debido a la inmutabilidad y representación interna de las cadenas, el manejo de cadenas puede consumir mucha más memoria en comparación con otros lenguajes, como ya los anteriormente nombrados. Y tenemos limitaciones en las operaciones avanzadas. Aunque Python tiene muchas herramientas integradas, para operaciones más complejas con expresiones regulares avanzadas, puede ser necesario recurrir a bibliotecas externas o módulos como Red. En resumen, Python es excelente para un manejo de cadenas en la mayoría de los casos, pero puede no ser la mejor opción para tareas extremadamente intensivas o específicas. Bien, aquí tenemos también, yo como parte de mi tarea hice un cuadro comparativo entre Python, Java y C++. Eh, bueno, en los criterios tenemos el paradigma, que es el estilo, el tipado y la ejecución, la facilidad del aprendizaje, el rendimiento, la velocidad, la gestión de memoria y el ecosistema y librerías. Eh, los podemos alcanzar a ver en la pantalla. El lenguaje Python es multiparadigma, soporta programación estructurada orientada a objetivos y funcional. En Java, principalmente orientado a objetos, también permite programación estructurada. Y el C++ es un lenguaje multiparadigma con énfasis en programación procedural, objetos y bajo nivel. En su tipado, Python tiene un tipado dinámico y un lenguaje interpretado o ejecutado por intérprete. Java, en su caso, tiene un tipado estático, compilación de bytecode y ejecución sobre la máquina virtual, o JVM. Y C++ tiene un tipado estático, compilación directa a código máquina nativo. En la facilidad del aprendizaje, tenemos que la facilidad del aprendizaje en Python es mucho más rápida, tiene una sintaxis clara y es muy legible. Ideal para quienes están comenzando en esto de la programación. Lo que respecta a Java, tiene una facilidad de aprendizaje media, más estructurada que Python, pero accesible para muchos desarrolladores. Y en C++ es un poco más compleja, debido a que su curva tiene una curva de aprendizaje mucho más pronunciada por el bajo nivel. En su rendimiento y velocidad, Python generalmente es menor que Java, la velocidad, y C++. En muchos escenarios debido a su naturaleza interpretada. En Java, su velocidad o rendimiento va a ser mucho mejor que Python, pero no tanto como C++, ya que en numerosos escenarios, gracias a la JVM, gracias a muchos escenarios como la JVM y las optimizaciones. En cuanto a C++, su velocidad o rendimiento es muy alto, ideal para sistemas, juegos y aplicaciones de hardware cercano. En la gestión de memoria, Python es automática mediante recolección de basura, menor control, menor control manual necesario. O sea, no necesita que se le esté uno mismo esté haciendo la parte de la programación, esté borrando a cada rato, sino que lo interpreta y lo borra solo. En la gestión de memoria de Java, tenemos que es automática, garbage collector, y necesita un menor control directo sobre la memoria. Y en C++, el control manual, el control de memoria o la gestión de memoria es de manera manual, debido a un, ma- a ver, es un, ponle pausa por esa parte, debido al control manual de memoria. Esto es por punteros nuevos y por destruir, y tiene en la mayor parte un riesgo mayor, pero también tiene un mayor control. En los ecosistemas y librerías, Python es muy rico y diverso en esto de los ecosistemas y la librería, ciencia de datos, IA, web, scripting y automatización. El ecosistema de Java es un poco más amplio en entornos empresariales, backend, grandes sistemas. Y C++ tiene fuertes nichos que exigen un máximo rendimiento, motores de juego y sistemas embebidos. Su uso típico o dominios
Python tenemos la automatización, scripting, ciencia de datos, desarrollo web rápido. Java tiene aplicaciones empresariales, Android, parte de ella, sistemas de gran escala y C++ tiene sistemas operativos, videojuegos, aplicaciones donde el rendimiento es mucho más crítico. En conclusión, al finalizar este recorrido nos hemos dado cuenta de que el trabajo con cadenas de texto en Python nos habilita para hacer muchas cosas más allá de simples mensajes en pantalla. Desde imprimir un hola mundo hasta procesar grandes bloques de texto, entendemos que dominar las cadenas es clave para que nuestros programas realmente cobren vida. Lo, lo que valoramos es entender que las cadenas son inmutables. Una vez creadas, no cambian. Y que y que utilizar bien las herramientas como FString, Split, Replace, entre otras, nos ahorran errores tontos y nos ayudan a que el código sea más amplio, legible y escalable. La conclusión es que si estamos aprendiendo Python, dedicar tiempo a entender bien las cadenas no es una pérdida de tiempo. Al contrario, es una de esas piezas fundamentales que luego nos permitirán trabajar con datos, automatizaciones, interfaces o lo que tengamos en mente. Dominar ese tema pequeño nos prepara para retos mucho más grandes y eso nos parece realmente motivador. Esa es toda mi exposición, ingeniero, compañeros. Muchas gracias a todos. Y esa es nuestra conclusión final y muchas gracias por su atención.